Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Por donde van llaman la atención. Son un testimonio andante porque no es nada común ver a una familia de 18 hijos, pero ellos quieren aprovechar su situación para evangelizar y mostrar el amor de Dios manifestado en la familia. Nuestra fe católica es la que nos define, afirman los King, un matrimonio de Estados Unidos. Las familias numerosas muestran cómo los hijos son una bendición y no una carga, tal y como aparece hoy en día en la sociedad occidental. Troy y Christy King son un caso excepcional, pues cumplen 27 años de matrimonio y tienen 18 hijos. Aunque este número es gracias en parte a que esta apertura a la vida la han tenido también a través de la adopción, pues más de la mitad llegaron a su casa una vez ya nacidos. Troy, dentista infantil en Florida, cuenta que estar abierto a la vida ha tomado un nuevo significado para mí desde que adoptamos nuestro primer hijo. Dios nos ha empujado no solo a dar la bienvenida a cualquier embarazo con el que seamos bendecidos, sino también a ciertas situaciones de adopción. Por ello, no han dudado en adoptar, por ejemplo, a un niño con parálisis cerebral. La fe ha sido un elemento esencial a la hora de crear una familia así de gigante. En mi experiencia, aquí es donde la oración y la confianza en Dios verdaderamente entran en juego. Cuando nuestra puerta está abierta a la vida, ya sea a través del embarazo o la adopción, nuestras preocupaciones son muy pequeñas. Cuenta Christy, madre de estos 18 hijos. En su opinión, esta elección por la vida les ha llevado a muchas bendiciones enormes. Cuentan cómo se enfrentaron a su primer problema de salud grave cuando llegó a casa su 10º hijo. Nació con parálisis cerebral, pero esto no lo sabían en el momento de la adopción y afirman que ha sido una bendición para toda la familia. La fe en la familia no es algo accesorio, sino la piedra angular. Troy afirma que la forma más importante de incorporar la fe en la vida de los niños es tomar en serio nuestra responsabilidad de ser los principales catequistas y maestros de nuestros hijos. Incidiendo en este aspecto, Christy añade que mientras que nuestro gran número de hijos es lo que inicialmente atrae la atención de la gente, lo que realmente nos define es nuestra fe católica. Llevado a la práctica, esta madre explica que incorporan la oración y la fe en cada cosa. Rezan antes de cada comida, cada vez que suben al coche y añade que rezamos constantemente el rosario juntos en familia y también con los amigos. También comentan que cuando tienen que tomar una decisión, nos aseguramos de que nuestros hijos sepan que nuestra fe es la brújula que utilizamos para hacer nuestras elecciones. Cuando los niños nos ven rezar juntos o leer libros para aprender más acerca de nuestra fe, se convierte en una prioridad para ellos también. Nuestra fe católica es la base para todo lo que hacemos, explica Christy. Los niños necesitan saber que existe un orden y unas prioridades. Esta es una clave muy importante para la familia, pues Dios hizo del caos el orden. Por eso consideran muy importante mantener el orden en la vida y explican que su orden es Dios, la familia, el trabajo. Mantener el orden, mantener la fe. También comentan que su fin es el cielo y es lo que enseñan a sus hijos desde pequeños. Nuestros niños saben desde pequeñitos que estamos tratando de señalar en esa dirección, concluye Troy. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Somalia, la población expresa su deseo de cambio ante las elecciones. Estados Unidos, se exhibirán rollos del Mar Muerto a 75 años de su descubrimiento. Francia, miles de rosas en Lourdes, el Día de la Inmaculada. Tierra Santa, lanzan calendario con peregrinaciones a los santos lugares. Pasaremos después a las noticias nacionales. 107 obispos celebraron una misa por la tragedia de la Gota Fría. El Rosario de Ferraz cumple un año. Emocionante preestreno del corto La Séptima Corona, Mártires de la Visitación. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati serán santos en el jubileo. El Vaticano presenta la Natividad de Belén 2024, homenaje a Tierra Santa. Audiencia general sobre los carismas concedidos por el Espíritu Santo. Las elecciones presidenciales celebradas la semana pasada han marcado un punto de inflexión en la historia de Somalilandia, con la elección de Abderrahman Mohamed Abdullahi, conocido como Irro, líder del partido opositor Wadani. Irro obtuvo el 63,92% de los votos, derrotando al presidente saliente Musa Bihi Abdi, quien alcanzó el 34,81%, poniendo fin a su mandato.
Este resultado refleja un claro deseo de cambio por parte de la población y representa un giro político significativo en esta región autoproclamada independiente en 1991, pero no reconocida por ningún país del mundo. La campaña electoral estuvo marcada por intensos debates en torno a temas clave como la economía, la democracia, las relaciones regionales y la persistente cuestión del reconocimiento internacional de Somalilandia. Entre las decisiones más controvertidas de la administración saliente se encuentra un memorando de entendimiento con Etiopía que generó fuertes críticas. Este acuerdo permitía a Etiopía acceder al mar a cambio de reconocimiento de la soberanía de Somalilandia. Sin embargo, fue denunciado por el gobierno federal de Somalia como una violación de su integridad territorial, aumentando las tensiones no solo a nivel local, sino también en toda la región del Cuerno de África. La transición de poder se produce en un contexto delicado. El gobierno saliente ha sido duramente criticado por su gestión de la crisis y el resultado electoral subraya el deseo popular de un liderazgo capaz de consolidar la estabilidad política. A pesar de algunos problemas de procedimiento, la comunidad internacional ha elogiado el proceso electoral por su transparencia e imparcialidad. La alta participación, con más de 1 millón de votantes, refleja el compromiso de los ciudadanos de Somalilandia con la construcción de una democracia sólida. Abderrahmane Roh, con más de 2 décadas de experiencia política y casi 12 años como presidente de la Cámara de Representantes, enfrenta ahora importantes desafíos. Entre ellos deberá gestionar las complejas relaciones con Etiopía y Somalia. La búsqueda del reconocimiento internacional de Somalilandia sigue siendo una prioridad, aunque difícil de lograr sin un amplio consenso regional e internacional. La victoria de Roh marca el inicio de una nueva etapa para Somalilandia, cargada de esperanzas de mayor estabilidad política, desarrollo económico sostenible y un renovado compromiso con la paz. Los rollos del Mar Muerto, que se cree que datan de alrededor del 250 a.C. al 68 después de Cristo y que se descubrieron entre 1947 y 1956 en cuevas cerca del Mar Muerto, son una colección de antiguos manuscritos judíos que han influido en la comprensión mundial de la historia, la religión y la cultura. La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan anunció el 14 de noviembre que su nueva exhibición Rollos del Mar Muerto, la exposición, sería inaugurado este 22 de noviembre. La exhibición marca el regreso de los rollos del Mar Muerto a los Estados Unidos por primera vez en casi una década y celebrará el 75 aniversario de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia moderna. Ofrece a los visitantes una experiencia de primera mano de los manuscritos antiguos de las colecciones de la Autoridad de Antigüedades de Israel y sus profundas implicaciones para nuestra comprensión de la historia, la cultura y las prácticas religiosas del judaísmo antiguo y los primeros fundamentos del cristianismo. En los primeros fragmentos exhibidos hay una hoja del rollo de los grandes salmos de la cueva 11, que data del siglo I después de Cristo y está escrito en escritura hebrea cuadrada, todavía en uso hasta el día de hoy. La exhibición cuenta con alrededor de 200 artefactos de los tesoros nacionales de Israel de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que incluyen la piedra de Magdala, que data del período del Segundo Templo, el barco del Mar de Galilea, a menudo conocido como el barco de Jesús, un barco de pesca del siglo I después de Cristo, descubierto en 1986 a lo largo de la costa noroeste del Mar de Galilea. El rollo de los Salmos, el manuscrito más sustancial y mejor conservado de los Salmos de los 36 descubiertos en las cuevas de Qumrán. Osarios, pequeños receptáculos de piedra utilizados para el entierro secundario. Objetos de Masada, una fortaleza natural en el desierto de Judea con vistas al Mar Muerto. Esta exposición por tiempo limitado lleva casi 2 años en preparación, comisariada por la doctora Risa Levit, la doctora Orit Shamir, el doctor Joe Uziel y Navid Popovich Geller. Se espera que la muestra atraiga a visitantes de todo Estados Unidos, creada por la Autoridad de Antigüedades de Israel, a partir de las colecciones de los tesoros nacionales. El Santuario de Lourdes celebrará la festividad de la Inmaculada Concepción, así como el 170 aniversario de la proclamación del dogma por parte del Papa Pío IX, el domingo 8 de diciembre. Este año la Iglesia celebra la festividad de la Inmaculada Concepción el 9 de diciembre, ya que el 8 de diciembre cae en domingo.
Ese día la misa se celebrará a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pío X del Santuario, presidida por Monseñor Jean-Marc Micas, obispo de Tarbes y Lourdes, seguida de la procesión a la gruta para el Ángelus y el homenaje floral a la Inmaculada Concepción. Miles de rosas se depositarán a los pies de Nuestra Señora en la gruta de Massabielle para rendirle el mismo homenaje y prolongar la alegría que Bernardita expresó cuando afirmó: tenía una rosa amarilla en cada pie, el color de la cadena de su rosario. A las 4:15 de la tarde se rezará el Santo Rosario en la gruta, a las 5 de la tarde las vísperas y a las 8:30 se llevará a cabo una procesión mariana de antorchas. 4 años después de la proclamación del dogma, en 1858, las apariciones marianas de Lourdes confirmaron la grandeza del misterio de la Inmaculada Concepción. El 25 de marzo de ese año, durante su 16ª aparición, María reveló su nombre a la joven Bernardita Soubirous en la gruta de Massabielle: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Estas palabras pronunciadas por la propia María constituyen a través de la pequeña Bernadette la confirmación divina del dogma que el Papa proclamó unos años antes. El dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado de manera solemne el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus, afirma que María, la Madre de Jesús, fue preservada del pecado original desde su concepción. El texto de la bula declara: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. La Custodia Franciscana de Tierra Santa lanzó como cada año su calendario litúrgico para el 2025, en el que destacan las fechas de las peregrinaciones a los santos lugares. Según señala el sitio web de los franciscanos, que han sido llamados por Dios desde todos los rincones del mundo para la misión especial de cuidar su casa, el año litúrgico en Tierra Santa comenzará en la víspera del primer domingo de Adviento, como en toda la Iglesia católica, pero en los santos lugares también con la entrada del custodio de Tierra Santa en Belén el 30 de noviembre. Fray Enrique Bermejo, el franciscano español que es liturgista y calendarista de la Custodia de Tierra Santa, explicó que el calendario está compuesto por el calendario romano general, el de la Orden de los Frailes Menores y el de la Custodia. Se destacan también las celebraciones de la diócesis del Patriarcado Latino de Jerusalén. El calendario, publicado en latín, italiano, inglés y español, sigue el ciclo litúrgico del año C y contiene las indicaciones para la liturgia de las horas y para la misa del día, incluyendo el color de las vestiduras litúrgicas y las lecturas, además de los santos para cada día. Fray Enrique es el encargado del calendario de la Custodia Franciscana desde 1991. Él introdujo las primeras imágenes en 1998 para señalar las peregrinaciones y desde 2004 el calendario se imprime a color. Este año las imágenes del calendario están tomadas de la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C., Estados Unidos. Estas imágenes, subraya Fray Enrique, son una gran riqueza y representan una ayuda visual y pastoral para ilustrar las fiestas litúrgicas. Monseñor Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, presidió este martes en la Catedral de la Almudena una misa concelebrada por 107 obispos españoles en memoria y beneficio de los fallecidos y afectados por las inundaciones en España. La Eucaristía, preparada por el equipo de celebraciones litúrgicas de la Conferencia Episcopal Española, es lo más radical que puede ofrecer la Iglesia, que es la esperanza en Jesucristo resucitado, como afirmó en su anuncio el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. Esta Eucaristía, en la que también estuvo presente el nuncio, aunque fue presidida por Monseñor Enrique Benavent, se enmarca dentro de la 126 Asamblea Plenaria, que se ha celebrado del 18 al 22 de noviembre en la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid. En su homilía, el prelado valenciano describió cómo hemos tenido una experiencia de solidaridad que, en esta circunstancia tan dramática, ha sacado a la luz lo mejor que hay en el corazón del ser humano. Ha habido personas que en las horas más dramáticas han arriesgado su vida para salvar la de los demás. En referencia a Cristo, centro de la celebración eucarística, el prelado expuso que su cercanía y solidaridad es la más grande que podemos imaginar. No hay ningún dolor humano que Él
no haya experimentado en sí mismo, en su propia carne. Por ello animó a acercarnos al Señor con la confianza de saber que es Él quien mejor comprende el dolor de los que sufren, quien está más cerca de ellos. En referencia a la Madre de los Desamparados, patrona de la Archidiócesis de Valencia, Monseñor Benavent expresó que compartió el sufrimiento de su hijo y comparte también el sufrimiento de todos los que sufren en estos momentos. A esto añadió que en la cruz no es únicamente una mujer que sufre, es una mujer creyente. En ese momento su fe es más fuerte que su dolor. Apenas transcurrido su primer cuarto de siglo de vida, José Andrés Calderón acudió con un megáfono y un rosario en sus manos a las escalinatas de entrada al Santuario del Inmaculado Corazón de María, situado en la calle Ferrá de Madrid, el 12 de noviembre de 2023. Nacía entonces el Rosario de Ferrad, una iniciativa que trataba de aportar una actitud y visión trascendente a las protestas que desde hacía días se producían en el lugar en contra de los pactos postelectorales liderados por el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Dichos acuerdos fueron tildados como inmorales por algunos obispos españoles y generaron una crisis social y política que fue analizada por la Conferencia Episcopal Española. Durante los primeros 15 días, el rezo del que ha llegado a conocerse como Rosario de Ferraz transcurrió sin dificultades ni impedimentos. Sin embargo, el lunes 27 de noviembre de 2023 se presentaron 20 policías de las unidades antidisturbios con una orden para impedir el rezo. Sin embargo, hasta el día de hoy, a pesar de todo, han seguido rezando día a día, en una muestra sin precedentes de la devoción mariana y el compromiso social y político de católicos de a pie que ha trascendido las fronteras. Por el camino, muchos han aprendido a rezar el rosario, otros han experimentado una conversión en su vida, al menos una mujer de origen judío recibirá las aguas bautismales próximamente, y miles rezan desde el salón de sus casas siguiendo la iniciativa a través de las redes sociales. Calderón explica que a él también le ha transformado la experiencia. El rezo del Santo Rosario ha cambiado radicalmente mi vida, afirma, tanto en lo personal como en lo sentimental y profesional. Su determinación a pesar de los peligros sigue intacta. Rezaremos por España y por la conversión del mundo, con permiso gubernamental o sin él. El pasado lunes 18 de noviembre de 2024 se llevó a cabo el emocionante preestreno del cortometraje La Séptima Corona, Mártires de la Visitación. Un corto cinematográfico producido por HM Televisión en colaboración con el Hogar de la Madre. Corto realizado como actividad práctica profesional en lo que fue su tercer curso de medios de comunicación para chicas jóvenes este pasado verano. La película de 35 minutos narra el martirio de las 7 hermanas de la Orden de la Visitación, más conocidas como salesas, del primer monasterio de Madrid, España, acaecido en la persecución religiosa de 1936. Como cuenta la Fundación Eucamami, fundación que engloba a HM Televisión, el acto tuvo lugar en el MK2 Cine Paz en Madrid. Contó con la presencia de Monseñor Don José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, y de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, de numerosos familiares de las mártires y de muchas personas interesadas en el tema, así como de las propias actrices. Como este trabajo es fruto del tercer curso de medios de comunicación de HM Televisión, asistieron también muchas de las jóvenes y adultos que colaboraron en la grabación de la película. Este viernes 22 de noviembre de 2024, a las 9:30 de la noche, en el aniversario de la muerte de la hermana María Cecilia, séptima salesa mártir, se llevó a cabo el estreno online a través del canal de YouTube HM Televisión. Según palabras de la directora del corto, las mártires de la Visitación nos interpelan en lo más profundo del corazón con su testimonio de amor heroico y de fraternidad exquisita. Frente a nuestro siglo, en el que el egoísmo se ha convertido en la ley suprema de tantos, en que el criterio de sálvese quien pueda ha entrado incluso en el santuario del amor que es la familia, ellas tomaron la decisión de no separarse. Se salvarán juntas o morirán juntas, pero ninguna tratará de salvarse por su cuenta. Y mientras esperan el inminente desenlace, suplican con todo su corazón: si por nuestra sangre España se salvara. El cortometraje, ya público desde su estreno en YouTube este 22 de noviembre, puede verse gratuitamente en el canal de HM Televisión de YouTube y de la plataforma Vimeo, así como se puede acceder a más información sobre la realización del mismo y sus mártires protagonistas en la web oficial de la Fundación Eucamami, www.eucamami.org, HM Televisión.
Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, modelo y punto de referencia para la fe de miles de jóvenes de todo el mundo, serán canonizados el próximo año. Acutis en la jornada de la infancia y la adolescencia, Frassati en la jornada de la juventud. Este anuncio lo hizo el Papa en la mañana del 20 de noviembre, al finalizar la audiencia general, suscitando un atronador aplauso en la plaza de San Pedro, abarrotada por miles de fieles cobijados bajo los paraguas. Entre ellos también algunos niños del comité organizador de un gran evento que se celebrará en el Vaticano el 3 de febrero, el Encuentro Mundial de los Derechos de los Niños, titulado Amémoslos y protejámoslos, en el que participarán expertos y personalidades de distintos países. El pasado 23 de mayo, el Papa Francisco había aprobado el decreto para la canonización de Carlo Acutis, el joven laico enamorado de la Eucaristía y apasionado por la informática, calificado por muchos como influencer de la santidad. En el consistorio ordinario del 1 de julio había anunciado que sería elevado a los honores de los altares, en una fecha por determinar. El obispo de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino, había anticipado en los últimos meses que la providencia, dijo el obispo, quería que la proclamación de su santidad, la canonización, tuviera lugar en el año jubilar que comenzará dentro de pocos meses. Frassati, joven estudiante turinés, terciario dominico y miembro de Vicencianos, FTSE y Acción Católica, es en cambio uno de los beatos más conocidos entre las nuevas generaciones de católicos, considerado uno de los santos sociales de Italia. Miembro de una familia acomodada, dedicado a la oración y a los más débiles, era también un buen deportista. Un alpinista tremendo, le llamó Juan Pablo II, que quiso beatificar a este chico de las 8 bienaventuranzas en 1990. Ahora otro pontífice de origen piamontés lo eleva a los honores de los altares en un año dedicado a recuperar la esperanza. Además del tradicional pesebre y el majestuoso abeto en la plaza de San Pedro, este año el Vaticano contará con la Natividad de Belén 2024, un conjunto de representaciones navideñas realizadas por artesanos de Belén que serán expuestos en el Aula Pablo VI a partir del 7 de diciembre. Este evento contará con la representación de la Embajada del Estado de Palestina ante la Santa Sede y otras delegaciones que serán recibidas por el Papa Francisco en audiencia. Este pesebre quiere recordar la Tierra Santa, el lugar privilegiado de la historia de la salvación, cuyo suelo fue recorrido por el Salvador y donde ocurrieron su encarnación, nacimiento, pasión, muerte y resurrección. Ha sido diseñada por dos artistas de Belén, Johnny Andonia y Faten Nastas Midwasi. Se trata de una estructura principal de 3 metros de altura, compuesta por una base de forma circular, con estantes en los que se exponen la variedad de pesebres y en la parte superior la famosa estrella de Belén. En la representación se asocian las tradiciones centenarias de los artesanos locales con elementos contemporáneos. En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco reflexionó sobre los carismas que son dones concedidos por el Espíritu Santo. Comenzó su catequesis, impartida desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, citando 2 elementos para explicar la acción carismática del Espíritu Santo. En primer lugar, precisó que el carisma es el don concedido para el bien común, ya que no está destinado principalmente a la santificación de la persona, sino al servicio de la humanidad. A continuación remarcó que el carisma es concedido a uno o a algunos en particular, no a todos del mismo modo, y esto es lo que lo distingue de la gracia santificante, de las virtudes teologales y de los sacramentos, que en cambio son iguales y comunes a todos. El carisma, añadió el pontífice, es a una persona o a una comunidad especial, es un don que Dios te da. El Santo Padre se refirió a los carismas como las joyas u ornamentos que el Espíritu Santo distribuye para embellecer a la esposa de Cristo. Y a modo de conclusión señaló que la caridad multiplica los carismas y hace que el carisma de uno sea el carisma de todos. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado.